En esta escapada nos adentraremos en la localidad zamorana de Toro, en su término y ciudad, por ese toro menos conocido que es nuestra historia, de la que presume de tener mucha y muy rica. Hace no muchas décadas atrás, sus fuentes eran fundamentales para la economía y la sociedad. Hay más de 100 y muy variadas en un extenso territorio, hoy escondidas entre un bello paisaje. En él nos adentraremos para descubrir algunas, como también lo haremos en el Toro Sacro, con su riqueza cultural, artística y arquitectónica. Conoceremos conspiraciones y leyendas que tienen mucha realidad y de las que las piedras y las rejas fueron testigos. Además, nos saciaremos con la suculenta gastronomía y vinos de esta tierra. ¡Acompañadnos! Os invitamos a que os escapéis con nosotros por Toro, por el conocido y por el más desconocido. Os vamos a mostrar una parte desconocida de Toro, que es las rutas de las fuentes. Esta ruta que vamos a visitar nos va a enseñar diferentes tipos de fuentes que nos hablan de su vida y de la nuestra a la vez durante todo este periodo desde siglos atrás. El cultural y monumental, adentrándonos en el Toro Sacro. Nos adentraremos en conocer la Colegiata de Toro, uno de los monumentos principales de nuestra ciudad. Y os alojaréis en este palacio del siglo XV que esconde una apasionante historia, la de la Reja Dorada. No podía faltar un buen vino con una buena gastronomía de la zona. Toro es conocida por su ruta de arte sacro, también por la de la denominación de origen Toro, pero hoy vamos a mostrar en el escaparate una ruta un poco menos conocida y muy bella, Rafael, la Ruta de las Fuentes. La Ruta de las Fuentes quizás la gran desconocida de Toro, es la gran desconocida y tenemos actualmente, calculamos unas 100 fuentes identificadas. 100 fuentes que poca gente sabe que urbanísticamente hablando, con nuestro plan especial y plan general, tiene el mismo grado de protección que la Colegiata. Protección integral. Le damos tanta importancia a las fuentes que las protegemos igual que a la Colegiata, igual que a la Plaza de Toros. Es como si fuera un bien de interés cultural sin estar como tal catalogado. Pero urbanísticamente estas fuentes tienen el mismo grado de protección que la Colegiata. Cualquier actuación que queramos hacer sobre estas fuentes necesitamos autorización de la Comisión de Patrimonio. Y tanta importancia le damos que las hemos protegido lo máximo que se puede. Es verdad que también es verdad que es la más desconocida. Es decir, tenemos 100 fuentes que muchos ciudadanos no saben ni que existen, ni dónde están siquiera. Muchas de ellas son de la época medieval, muchas de las fuentes que tenemos en Toro. ¿Cómo no las vamos a proteger? Pues hoy vamos a mostrar algunas de ellas. Vamos a mostrar una muy peculiar, la fuente de San Tirso. Esta fuente, la gente de Toro, los vecinos de Toro, venían a lavar la ropa aquí. Se bajaban desde Toro con la ropa, la lavaban donde nos vamos a ver ahora y subían con la ropa otra vez lavada arriba. Esta fuente en un lavadero. Hay una foto muy curiosa por ahí que he intentado localizar donde se ven cerca de 20 mujeres en blanco y negro lavando la ropa en esta fuente, la fuente de San Tirso. Fíjate, nos tenemos que ir hasta los años, no sé si 50, 60, sí, 50, 60. Del siglo XX. Y estas fuentes tenían ya no solo ese ámbito, sino que también tenían un ámbito de protección del ganado. Y estas fuentes tenían su razón de existir por el ganado. El agricultor, el ganadero, cuando no había medios de comunicación mecánicos, bajaba con el ganado, se iban al ganado y claro, tardaban mucho en volver a Toro. Y los animales tenían que comer y beber, y bebían en estas fuentes, estos lavaderos. Y además es una rutita tan bonita, en plena naturaleza, que vamos recorriéndolas. Preciosa. Yo las suelo hacer corriendo, mucha gente las hacemos corriendo y de verdad que es un paisaje maravilloso, sobre todo los senderos, la naturaleza, los pájaros, el Duero, es una zona preciosa para pasear y conocerla. Algunos lo hacen con bici, otros corriendo, pero se puede hacer genial andando. Rafael, y lo bueno es que hay tantas y tan esparcidas que cada día podemos hacer una rutita diferente y siempre nos vamos a encontrar. Siempre nos vamos a encontrar con fuentes. Y podemos hablar de kilómetros y kilómetros donde cada 500 metros, 600 metros nos vamos a encontrar con una fuente. Así estaban estructuradas y así podemos realizarlo. Senderos para hacerlos, los hay de todo tipo, los hay muy complejos, muy sencillos, de una gran distancia, de una pequeña distancia, es decir, hay senderos para todos los gustos y para todas las actividades. Bicis, correr, andar, lo que queramos. Y también nos encontramos
con estructuras totalmente diferentes. Totalmente diferentes de distintas épocas. Esta fuente es el lavadero de San Tirso. Tenemos un cariño especial porque esta fuente era realmente el lavadero de la ciudad de Toro. Aquí se venía a lavar la ropa. Fíjate, anda, que no andaban para venir a lavar. Mira, por ahí subían y bajaban. Es decir, con la ropa sucia y subían con la ropa mojada, la ponía ahí fotos donde la ponía ahí para que se secara y aquí podía haber 20 o 30 mujeres lavando la ropa. Era de verdad una cosa maravillosa. Se venía a hablar, se venía a dialogar, se venía a contar los chismorreos del pueblo. El punto de encuentro y social. Exacto, era este. Y era el Facebook de entonces. Claro. Y en Instagram. Y era donde se hablaba de todo, se decía de todo. Es decir, esa convivencia que ya se ha perdido. Esa forma de vivir, que sí, que era muy dura, pero también era muy hermosa. Y eso es lo que pretendemos recuperar con estas fuentes, estos senderos. Y sobre todo no se nos olvide una cosa, que si nos olvidamos del pasado, no tenemos futuro. Y este es nuestro pasado. Pues voy a ir recorriendo estos senderos y a ver qué fuentes me voy encontrando. Te vas a encontrar auténticas maravillas. Diferentes senderos, diferentes caminos, pero nos vamos encontrando fuentes en todos ellos. Efectivamente. Aquí tenemos otro diferente al que hemos visto antes, porque este estaba destinado al ganado. Efectivamente, la que acabamos de ver era una fuente lavadero, justo como su nombre dice, era para lavar la ropa y está cerca de Toro. Esta, como hemos andado ya unos 6 o 7 kilómetros, son fuentes tradicionales dedicadas al ganado, porque las distancias que había de la ciudad a los lugares de trabajo son muy grandes. Toro tiene uno de los territorios más amplios, son 32.000 hectáreas las que tiene de término, y las distancias máximas a lo mejor son 14-15 kilómetros. Lógicamente había que dar de beber a las personas y a los ganados. Esta fuente es típica, está bastante bien conservada, aunque no está latente, es decir, no tiene agua, pero está bastante bien conservada. Es una representación muy buena de cómo eran el 80 o el 90% de las mismas. Vemos cómo estaba la captación de agua, que es a la izquierda, y esto es lo que se decía los pilones, que aquí es donde bebía el ganado. Lógicamente las personas cogían el agua dentro de la fuente y pues las bocas son pequeñas para que el ganado no pueda acceder, y aquí bebía el ganado. En esta no está representado el ganado lanar, simplemente esto era para las caballerías. Es decir, para los burros, las mulas, que era con lo que se trabajaba habitualmente. En otras, si veremos y tal, veremos que a continuación de este hay otros pilones mucho más largos para las ovejas, que tal así, porque no dejaban que se mezclaran los animales. Tenían que beber agua de diferentes pilones para evitar ciertas enfermedades que se pudieran transmitir de unos animales a otros. Estaba todo pensado. Estaba todo pensado, y eso que estamos hablando ya de hace bastantes siglos, y esto ha tenido utilidad hasta prácticamente la industrialización, mediados del siglo pasado. Porque encontramos fuentes, como bien dices, de diferentes épocas. Sí, hay fuentes, esta representa bastante bien. Vemos, por ejemplo, de las que quedan ya, cómo están unidas las piedras mediante soldadura de plomo y hierro, que es como las unían entonces la época prácticamente romana. Otras están hechas ya de ladrillo mozárabe, y hay de todas las épocas, lógicamente. ¿Esta de qué época sería? Esta podría ser del siglo XVIII, pues XVII, XVIII y tal así ya, tal así. Porque estamos hablando que Toro tenía muchísimo ganado. Claro, los datos que había, 250.000 cabezas de ganado. Entonces los ganaderos se dividían en zonas, en términos, porque no iban a andar todos por todos los sitios. Cada uno tenía una zona delimitada, y lógicamente cada zona delimitada tenía que tener su abrevadero, que ellos se encargaban, bueno, en este caso se encargaba la Cámara Agraria o la Junta Agropecuaria del mantenimiento de las fuentes. Muchas de ellas tienen grabadas dentro la época en la que la restauraron. Teodoro, y esta en este momento no tiene agua, pero a lo largo de nuestros paseos y recorridos sí que encontramos otras que tienen agua. Sí, las siguientes que veremos era representativa exactamente de estas fuentes, que al dejarse de mantener, pues el manantial o el drenar ha dejado de ser latente y no tienen agua más que... Ha tenido agua en esta primavera, que ha sido lluviosa, pero lógicamente con un poco nivel, y en cuanto falla el suministro de agua, pues se quedan secas. Pero hay un porcentaje muy amplio, que puede ser del más del 50% o el 60%, que son fluyentes, es decir, tienen agua que no se utiliza, pero ahí está. La gente iba a las zonas alejadas, se quedaban allí en casas y en tudas, que hoy no tenemos oportunidad, pero este otro día se puede ver las tudas en las que los hombres y las caballerías vivían,
porque se tiraban allí todas las semanas, es decir, se iban de lunes o de Las tudas serían como su refugio, donde claro, se... había casas hechas, pero había muchas tudas, hay tudas según de camino a la tuda Perucho y tal, en la cual están excavadas en la tierra, está perfectamente delimitado la zona de los animales y la zona en la que dormían las personas, con un pequeño hogar y unos pequeños excavados en la tierra para pernoctar, para dormir y tal. Eso es habitual. Pues voy a proseguir mi camino a ver Sí, qué sí. más fuentes y qué historias me encuentro. Pues hay bastantes, porque cada fuente es una historia realmente, y como pasa en la vida de las personas, no hay dos fuentes iguales, todas son fuentes diferentes. Claro, hemos tenido que coger el coche, Manuel, porque hay muchas fuentes y están muy dispersas. Mucho, sí, sí. Bueno, están dispersas relativamente, porque más de 1 kilómetro no las dejaban. Había muchos ganados de rebaños y tenían que beber. Y había muchos campesinos que tenían que dar de beber a las mulas. Esta de las Brozas es una de las más hermosas. Normalmente no hacían tan abierta la boca del arca, sino las que miraban para el poniente, que no había peligro de que se calentara o se recalentara el agua. Había un manantial muy pobre, muy pequeñito, por tanto tenían que tenerlo bien controlado para que hubiera mucha agua. Y vemos que estaba separado, ahí beberían las personas y aquí los diferentes tipos de ganado. Aquí bebían las mulas, mayoritariamente mulas, había algunos caballos, pero vamos, los más nobles, digamos. Y ahí los rebaños de ovejas para que no hubiera contagio de enfermedades. ¿Y este continúa con agua? Sí, continúa con agua. Siempre tuvo mucha agua. Está muy bien conservado. Afortunadamente por encima no han arado, no hay tierras que hayan roto los fontanares y está muy bien conservada. ¿A qué siglo pertenecería esta fuente donde estamos? La mayoría son medievales, de las más antiguas. Esta parte por la forma es renacentista, la estructura. Y la boca abierta es de una gran elegancia. Otros las cierran y dejan solo una boquita que no se caliente, que no se recaliente el agua. Oye, Manuel, aquí pues me he traído tu guía para hacer esta rutita. Sí. Es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque es una guía muy exhaustiva de todas las fuentes que tenemos. Es que hay más de 100. Sí, 100 y pico, y otras que ya entonces estaban perdidas, hoy hay algunas más perdidas. De diferentes tipos, una guía contrastada. ¿Cuánto tiempo te llevó a elaborarla? Pues no pensaba en el libro, yo empecé a contabilizarlas, a fotografiarlas, y luego pues resultó que me dijeron que podía ir en un libro y en Zamora lo publicaron Estudios Zamoranos. Hay otro librito más pequeño de rutas que es esto mismo, pero rutas que se pueden hacer. Sí, rutas que se pueden hacer. En efecto. Depende de dónde estemos. Depende de dónde estemos, claro. Sobre todo hay que coger caminos que te permitan ver muchas en poco tiempo. Toda la zona sur de Toro es muy propicia. Se pueden hacer rutas de fuentes con mucho encanto. ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, pues esta que hemos hecho ahora es muy esquemática. Hemos visto 3 o 4, se pueden ver una docena, pero yendo más despacio y desviándose un poquito. Sí, en cada una 10, 12 y rutas. ¿Cuál te recomendaría? Las más hermosas tal vez están para el sur. Cuanto más al sur hay algunas muy elegantes. De piedra, ten en cuenta que el término Toro es enorme. Fue capital de provincia y tenemos 35.000 hectáreas. 35.000 hectáreas es el término más grande de España. Para perdernos y disfrutar de ellas. Oye, pues como siempre recomendamos, hacemos una recomendación literaria ambientada en nuestra escapada. En esta ocasión va a ser precisamente tu libro, Fuentes Rurales del Término de Toro. Está muy bien que lo leas. Pues recomendamos Fuentes Rurales del Término de Toro, pero no solo el libro, también recomendamos hacer esta rutita y volvemos a Toro porque algo imprescindible es visitar la Colegiata. Claro. De ese Toro más desconocido pasamos al más conocido y de esa ruta de las fuentes pasamos a la ruta de arte sacro, Esperanza. Lo comenzamos por el emblema, por la Colegiata. Pues sí, Esther, estamos delante de la Colegiata de Toro y estamos delante de la portada románica, una de las más bonitas del románico de Zamora. Tenemos una portada con arcos lobulados, en la segunda arquivolta se ven a los ángeles, en la tercera arquivolta tiene decoraciones vegetales
Y en la última arquivolta aparece Jesús, juez, con San Juan Evangelista, el apóstol amado, y la Virgen María, y músicos con todos los instrumentos. Dicen que la Colegiata de Toro está inspirada en la Catedral de Zamora. Efectivamente, está inspirada en la Catedral de Zamora y también tiene influencia de la Catedral de Salamanca. ¿De la Vieja? De la Vieja de Salamanca, sí. Esta colegiata se comenzó su construcción a finales del siglo XII y bueno, se prolongó en el tiempo porque evidentemente las obras en aquella época duraban muchísimo tiempo, entonces se prolongó casi un siglo. Tiene distintos elementos, principalmente románica, pero luego se le fueron añadiendo distintos elementos de otros estilos que había en esa época. Bellísima por fuera, pero ¿vamos a descubrirla por dentro? Vamos. En el interior podemos observar las diferentes etapas. Sí, Esther, mira, los ábsides y los cimientos son románicos, pero a lo largo de todos los años de construcción se fueron añadiendo distintos elementos. Por ejemplo, la portada policromada de la Majestad comenzó siendo románica, pero luego se añadió elementos góticos y así a medida que pasaban el tiempo, pues se iban añadiendo distintos elementos de los diferentes estilos hasta 5 etapas llegó a tener de construcción la colegiata. Entonces, bueno, pues podemos ver los distintos elementos a lo largo de toda su construcción. Y también hay diferencia entre los diferentes maestros, se nota la mano de cada uno de ellos. Sí, se nota. Por ejemplo, los primeros maestros construían en piedra caliza de los Montes Torozos, pero luego, como aquí no hay canteras cercanas, se utilizó piedra arenisca de Aldea Nueva. Entonces, bueno, pues se va viendo el un contraste. poco la diferencia, sí, de lo que es los distintos tipos de piedra. Y luego en el interior también resaltan los diferentes retablos. Diferentes retablos, por ejemplo, este es barroco y tenemos que hacer referencia al magnífico órgano que es barroco del siglo XVIII de Manuel de la Viña. Es precioso. Es muy bonito, sí. ¿Está en uso? Está en uso, sí. Se toca los domingos y en días señalados hay personal que lo toca. Y háblanos de las diferentes obras que podemos encontrar en el interior. Bueno, pues mira, tenemos las esculturas de la Virgen embarazada, de las poquitas representaciones que hay de la Virgen estando en estado de buena esperanza, con el Arcángel Gabriel, es decir, la Anunciación. Tenemos aquí a San Juan Evangelista y a Santiago Peregrino. Llama la atención porque Toro está dentro del Camino de Levante de Santiago. Entonces, bueno, pues por eso tenemos aquí la representación de ese Santiago Peregrino. Y en el interior de la colegiata también tenemos el Museo de la Sacristía y la torre. Y la torre, que alberga la Cámara del Tesoro, que es donde está toda la platería y todo el tesoro que tiene la colegiata. Y que al acceder a la torre tenemos las vistas de toda la ciudad. Bueno, son unas vistas en 360 grados de toda la Vega y de toda la ciudad. Es una maravilla. Yo les animo a que suban, a pesar de los escalones, pero... Sí, porque ejercicio vamos a hacer. Sí, 138 escalones. 138. Pero merece la pena. Merece la pena subir y ver todo el paisaje de la Campiña y la Vega de Toro. En el interior del Museo de la Sacristía encontramos preciosas obras escultóricas, de orfebrería y pictóricas. Sí, mira, Esther, aquí tenemos el Calvario de marfil y carey, una joya de la colegiata de Toro. Destaca sobre todo el Cristo, que es de una pieza su cuerpo, evidentemente los brazos no, y las figuras de la Virgen y San Juan. Y luego tenemos lo que es el Calvario. Están talladas todas las estaciones del Vía Crucis y si las miras con minuciosidad tienen todos los detalles. Puedes ver todos los detalles muy bien esculpidos. Destacamos también la custodia de plata, que es de Juan Gago, del siglo XVI. Esta custodia fue robada. ¿Y volvió a aparecer? Sí, apareció en el Albert and Victorial Museo de Londres y está cedida aquí a la colegiata desde el año 2005.
es una maravilla. Tiene lo que es esculpido distintos motivos religiosos y bueno, normalmente esta custodia se suele sacar solamente el día del Corpus, pero al altar mayor, no sale en procesión. Y obras pictóricas. Y tenemos el famoso cuadro de la Virgen de la Mosca. Y ahí tenemos la mosca. Sí, señor, ahí tenemos la mosca. Fue pintado en el siglo XVI y no se sabe el autor de la obra, pero realmente destacan, por ejemplo, el velo de la Magdalena, que está a la derecha de la Virgen, esta representación de Santa Catalina de Alejandría, tenemos aquí su espada y el libro de sabiduría, la Virgen con el niño y en el manto la mosca. Por eso se le conoce como la Virgen de la Mosca. Esperanza, quiero que me lleves a ver ese tesoro de la colegiata. Tesoros los que hay aquí, pero el llamado tesoro de la colegiata. ¿Vamos? Vamos. Venga. Tesoro bien custodiado. Muy bien custodiado, porque si os habéis fijado, la puerta es acorazada. Por eso aquí en Toro se le llama la cámara acorazada de la colegiata. Claro, es que guarda, como bien dices, un tesoro. Un tesoro bastante importante, porque tenemos distintas custodias, pero tenemos que destacar la corona de la Virgen del Canto, que es la patrona de Toro y el Alfoz. ¿De oro? De oro. Fue una corona que por suscripción popular fue pagada para su coronación en el año 1954. También destacamos pues, la colección de cálices que tenemos por aquí, de distintas etapas, y cruces procesionales, luego también las coronas de distintas vírgenes que hay aquí en la colegiata o en las distintas parroquias, y hay que destacar también la reliquia de San Valentín, el cráneo una parte del cráneo de San Valentín, que se custodia aquí desde hace muchísimo tiempo en la colegiata de Toro. Tesoro también su portada, que era la original, por aquí se entraba a la colegiata. Esta era la portada principal de la colegiata y como puedes ver se conserva la policromía original del siglo XIII. Está dedicada a la Virgen María y tiene distintas iconografías. Aparecen dos arcángeles, uno a mi izquierda y otro a la derecha, que es el arcángel Gabriel. Tenemos a Isaías, a Daniel, Jeremías y Ezequiel, al sabio Salomón y al rey David. Y en el parteluz, la principal figura es la de la Virgen María. Luego tenemos la dormición de la Virgen en el dintel de la puerta, la coronación por parte de su hijo, de Jesús, y empiezan a aparecer las arquivoltas. En la primera hay ángeles, en la segunda son los apóstoles, en la tercera son mártires y santos, que algunos aparecen con el símbolo del martirio, en la cuarta aparecen obispos y eclesiásticos, en la quinta vírgenes y mártires, y llaman la atención porque las vírgenes necias tienen la copa hacia abajo y las vírgenes prudentes tienen la copa hacia arriba. Y en la penúltima arquivolta aparecen los músicos, cada uno con su instrumento musical, y en la última arquivolta tenemos el juicio final. Tenemos a Jesús, a su derecha la Virgen, a su izquierda San Juan, intercediendo por todas las almas, y a la derecha de Jesús aparece el cielo y a la izquierda de Jesús aparece el infierno. Y aquí en esta portada es la primera ocasión que se representa el purgatorio, que lo tenemos allá abajo, justo donde terminan el paraíso, aparece un alma entrando por la puerta de atrás al cielo desde el purgatorio. ¿Y a qué año siglo pertenecería? Esta portada, la primera parte es románica y la segunda parte ya es gótica del siglo XIII. Es el final de la colegiata. ¿Y se conserva la policromía original? Original del siglo XIII. En su restauración se descubrió que se había podido conservar prácticamente toda su policromía original.
Pues ya hemos conocido la naturaleza, la arquitectura, el patrimonio, un poquito de Toro. Vamos a ver su gastronomía. Pues me parece estupendo, Esther. Y al lado de la colegiata, en la Plaza Mayor de Toro, nuestra recomendación gastronómica, la esquina de Colás David, en una de las casas típicas de aquí de Toro. Seguramente sea uno de los edificios más emblemáticos de Toro, o de los más fotografiados como mínimo. Aquí tenemos restaurante familiar, yo soy la tercera generación, ¿no? Abrimos en el año 68, si no me equivoco son 56 años dando de comer y de beber a la gente. Y bien. Y bien, y bien. Seguramente uno de los establecimientos más reconocidos de la zona o de la provincia. De los más emblemáticos. Como mínimo eso. Esperamos que así siga por muchos años. Entramos, hablamos y de la propuesta gastronómica. Por supuesto, vamos a por ello. Bienvenida. David, qué rico, se me van los ojos. Sí. Se me van. Háblanos de la propuesta. Os cuento un poquito, pues hoy vamos a probar lo que son nuestras especialidades. Nos gusta mezclar mar y tierra porque nuestra descendencia es asturiana. Entonces os cuento un poco. Principalmente es una sardina marinada, crujiente de jamón, pan de cristal y un poquito de tomate natural. Es un bocado espectacular con diferentes texturas. Luego pues tenemos por aquí pues otro mar y montaña, panceta ibérica, pulpo a la plancha y una salsa secreta que no solemos decir la receta, pero bueno, una vinagreta de pimentón, más o menos. Y para remate, pues para un buen vino tinto tenemos un guiso de pluma ibérica con toque de chocolate. Creo que es una propuesta interesante. Claro, con vino de la denominación de origen Toro. Con vino de Toro, por supuesto. Aquí tenemos 3 de los mejores de la zona. Y nos hablabas de tu descendencia, pero vamos a remontarnos a los orígenes del restaurante, porque si no me equivoco fue tu abuelo. Bueno, es cierto que mi abuelo empezó aquí en el año 68, ¿no? Con una pequeña taberna, con una comida mucho más tradicional, pues casquería, morros, callos, mollejas, asadurías, crestas, todo ese tipo de comida durante 43 años. En esa casa típica en esa que hemos casa visto. antigua, que eran 3 locales diferentes, una barbería, una zapatería y una pescadería. Fue poco a poco comprando y creciendo y hasta lo que somos a día de hoy. Se jubilaron después de 43 años, lo retomaron mis padres y le dimos una pequeña vuelta a la cocina. Ahora somos más un restaurante que un bar. Aún así mantenemos un poquito todavía la esencia, ¿verdad? Eso es. Mantenéis lo que es la taberna para tapear y luego habéis crecido. Esa es un poco la idea, ¿no? Ampliar un poquito debido a la demanda que teníamos y que las cosas iban bien, que tenía aceptación, que a la gente le gustaba mucho, pues decidimos abrir este pequeño comedor para dar un poquito más de servicio y un poquito más cómodo. Pero también en una casa antigua y con esencia. Bueno, por lo visto esto era un convento que se fue dividiendo en varios locales y este es uno de ellos. Muy antiguo, del siglo XVII, si no me equivoco, aproximadamente. Y aquí hemos visto una muestra, pero vuestra carta es amplia. Es una carta bastante más amplia que esto, sobre todo una cocina de mercado, de producto y de calidad. Eso es algo imprescindible en esta casa, eso no se negocia, no negociamos precios, solo buscamos lo mejor. Pues lo mejor también, como dices, son los vinos de Toro. Por supuesto. Con uno de ellos brindamos, pero nuestra escapada continúa. Salud. Como recomendación de alojamiento hemos escogido el Palacio de Reja Dorada, un edificio del siglo XV que esconde una historia de lealtad y valentía. ¿No es así, Elena? Pues sí, Esther. Dices muy bien. Durante la Guerra de Sucesión Castellana en 1476, la ciudad de Toro estaba tomada por los portugueses y un grupo de toresanos, encabezados por Antona García, se reunían en esta misma casa para intentar ayudar a la reina Isabel a llegar a la ciudad de Toro. Cuando los portugueses se enteraron de lo que estaba ocurriendo, los ajusticiaron, a algunos de ellos, y a Antonia García la colgaron de esta reja y la mandaron matar. Exactamente de esta misma reja, efectivamente. Cuando la reina Isabel tomó la ciudad de Toro y tuvo conocimiento de lo que había ocurrido, vino aquí y mandó dorar esta reja en honor y en reconocimiento a lo que Antona García había hecho. Y además de todo eso, concedió hidalguía a sus 5 hijas y a todos los descendientes, tanto masculinos como femeninos. Lo que yo no sé que esta casa perteneció a tu familia, pero no sé si eres descendiente de Antona García. Pues sí, porque soy Elena Samaniego. Sí, efectivamente, descendientes. Qué orgullo, ¿no, Elena? Tener
esta casa con tanta historia. Sí, para nosotros es una satisfacción el recuperar una casa que ha sido de la familia durante muchísimos años, la verdad. La casa la transformó otra persona en el año 2007, lo convirtió en posada y desde entonces ha estado funcionando como un alojamiento para todas las personas que vienen y visitan la ciudad de Toro. Claro, me decías, yo he venido aquí ahora con mi padre y recordaba, pues aquí, esta era la subida, en esta habitación había esto, en esta lo otro. Sí. Eso ha sido un momento muy emotivo para todos, pues el que mi padre nos contara sus anécdotas de cuando vivían en esta casa sus abuelos. Qué para bonito. Nosotros, para sus nietas, la verdad es que muy bonito. ¿Entramos y descubrimos supuesto. este palacio? Por supuesto, adelante. ¿Qué palacio, qué casa más grande, transformada en hotel? Así es. Estamos ahora mismo en una de las... Esta habitación anteriormente era un salón. Entonces, esta es una de las habitaciones superiores que, como has podido comprobar, conserva el suelo de aquella época, el techo también de aquella época, con un interesante artesanado. Y estas son las habitaciones superiores que dan a la calle Reja Dorada. Sí, pero no es la única, hay varias de este tipo. Sí, estas son las habitaciones superiores con más metros de lo normal que en una habitación estándar y con las comodidades de la actualidad. Habéis querido conservar, eso sí, ese sabor castellano, Sí, ¿verdad? Sí, y de Esa aquella esencia. época. Entras en una habitación así, te transformas. La esencia, el estilo y la austeridad de aquella época se ve reflejada en las habitaciones. Nos transportamos al siglo XV. Totalmente. Pero aparte de estas habitaciones tenemos más tipos de habitaciones. Sí, la habitación estándar dan al patio, que como habéis podido comprobar es un patio de estilo clásico de aquella época, del 15, muy bien conservado, y son habitaciones un poquito más pequeñas, pero también con un estilo y con un sabor diferente. Con un encanto, ¿verdad? Sí. Y ese patio del que hablabas, qué a gusto, para las tardes, Sí, o para- noches de primavera-verano. O para desayunar en cualquier época, te sientas ahí fuera en el patio y no se puede estar mejor. Y aparte del patio tenemos una bodega subterránea. Sí, bueno, hay 3 bodegas, pero en realidad una de ellas es la que está visitable, en la que hemos organizado eventos y luego también catas de vino. ¿Y qué tipo de gente suele venir? ¿Para qué tipo de escapadas? Pues la verdad es que esta ciudad invita a cualquier tipo de escapada. Tanto puede venir un matrimonio con niños para hacer senderismo al lado del río Duero, puede venir un matrimonio mayor a visitar el hermoso potencial que hay de monumentos civiles y religiosos. También puede venir una pareja de novios con una escapada romántica y darse un paseo por alguna de las maravillosas bodegas que hay en la ciudad de Toro. La verdad es que lo mismo vale para un roto que para un descosido toro. Sí, pero me decías, hay veces que vienen para una noche y dicen, me tenía que haber quedado más. Pues me ha sí. sabido a poco. Efectivamente, Esther, eso es lo que suele ocurrir, que la mayoría de nuestros clientes, cuando se van, les preguntamos a ver qué tal han estado, qué les ha parecido la ciudad, y el 90% de los clientes siempre nos dicen lo mismo, me tenía que haber quedado más. ¿Y de dónde vienen? Pues de todos los rincones del mundo. Tenemos clientes australianos, franceses, ingleses, alemanes, de cualquier lugar del mundo. Y luego también recibimos mucho turismo nacional. También turismo de interior, mucho turismo de la Comunidad de Castilla y León. Pues para que no os sepa a poco, enseguida volvemos, que la escapada continúa. Seguimos descubriendo esta rutita por el Toro Sacro, del que hay mucho que ver. Sí, nos queda todavía varias iglesias. Ayer estuvimos viendo la Colegiata, también está incluida la iglesia de Santo Sepulcro, la de San Salvador, San Sebastián, que la vamos a ver, y San Lorenzo, que es la que estamos viendo ahora mismo. Se puede visitar el monasterio de Santi Espíritu. Pues si te parece, Esperanza, empezamos por este San Lorenzo el Real, que es, si no me equivoco, románico mudéjar. Sí, del siglo XII, de finales del siglo XII, y sirvió como modelo para otras muchas iglesias románico-mudéjares que hay aquí en Toro. Pues vamos dentro. Me llaman la atención las pinturas.
Sí, las pinturas fueron descubiertas después de que quitaron el altar que estaba aquí y son del siglo XIII. Representan santos y escudos de familias nobiliarias. Tenemos aquí a la derecha el sepulcro de Pedro de Castilla y Beatriz de Fonseca, que eran descendientes bastardos de Pedro I el Cruel. Por eso esta iglesia recibe el sobrenombre de El Real. Es un sepulcro gótico y él está armado caballero y ella vestida de dama. Y abajo están representadas las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Claro, es que Toro tiene tanta historia. Por aquí ha pasado parte de la historia de España. Sí, Toro fue ciudad de leyes y de reyes. Además tenemos el título de ciudad porque aquí nació Juan II de Castilla, el padre de la reina Isabel la Católica, y nos otorgaron el título de ciudad. Y luego fue capital de provincia hasta 1833, que perdió la capitalidad y la capital pasó a ser Zamora. El arte románico mudéjar es el arte en ladrillo, porque aquí cerquita no había canteras, entonces el material que se utilizaba era ladrillo porque era menos costoso. Entonces, bueno, pues aquí en Toro la mayor parte de los templos del siglo XII-XIII son de ese estilo. Si te parece, vamos a ir recorriendo toda la iglesia, porque merece la pena, ¿verdad? Sí, sí. Tienen que acercarse a ella. Vamos. Nos detenemos un momento en el artesonado y en esta tribuna tan colorida, Esperanza. Sí, el artesonado es del siglo XV, es una armadura de par y nudillo. Y la tribuna se hizo posteriormente en el siglo XVI y destacan sobre todo los colores, porque es morisco renacentista, entonces es un arte que tiene muchísimo colorido. Llama la atención, ¿verdad? Sí, llama poderosamente la atención. Cuando se entra es lo primero además que se ve y la vista se va para ella. Y ya pasamos al retablo. Es un retablo de Fernando Gallego que fue trasladado a esta capilla. Es del siglo XV, Fernando Gallego fue un pintor que trabajó en esta zona y está representado el martirio de San Lorenzo, que es el titular de esta iglesia. En el centro falta una figura que es la de Cristo, pero desapareció y bueno, pues no sabemos dónde puede haber ido. Está también la vida de Jesús representada. Esta primera tabla es la Anunciación, la segunda es el nacimiento de Jesús, y pasamos luego a la adoración de los Reyes Magos y a la presentación de Jesús en el templo. Esperanza, yo creo que de aquí de San Lorenzo nos vamos a ir a San Sebastián, que también alberga unas pinturas muy interesantes. Sí, sí, cuando quieras vamos. Esther. De San Lorenzo el Real venimos hasta San Sebastián de los Caballeros andando, porque todas las iglesias de esta rutita de arte sacro la podemos recorrer andando en Toro. Andando, que hay que conocer la ciudad y es como mejor se conoce. Callejeando, ¿verdad? Callejeando por las distintas calles de nuestra ciudad. Además pasamos del siglo XII al XV en un momento. En un momentito. No hay ningún problema en saltarnos algún siglo. Esta iglesia es la de San Sebastián de los Caballeros y fue reconstruida por Fray Diego de Deza, porque él quería que sus restos reposaran aquí como su panteón. Al final no lo consiguió, pero bueno, tenemos una bonita iglesia gótica que vais a ver que alberga el Museo de Pintura Gótica. Y una bonita historia de cómo se descubrieron esas pinturas. ¿Entramos y la contamos? Vale. Las famosas pinturas que, como curiosidad, tenemos que contar lo que pasó. Han sido descubiertas hace relativamente poquito y por una monja mientras limpiaba. Pues sí, estaba una monja de Clarisa del monasterio de Santa Clara limpiando en el coro y comenzó a caerse la cal que tenían encima y entonces vio que había algo debajo y aparecieron estas maravillosas pinturas del gótico lineal. Fíjate, y fueron descubiertas en los años 50 del siglo XX. Sí, fueron vendidas y se pudieron recuperar y esta iglesia se restauró a finales de los años 70 para poderlas traer y poderlas exhibir aquí en Toro. Vamos a comentar un poquito, porque hay muchas encima. Hay muchas, sí, parecen viñetas.
Están distribuidas como viñetas. Esta que tenemos a nuestra espalda es la vida de San Juan Bautista. Comienza con el anuncio del ángel a Zacarías de que va a ser padre, la visitación de la Virgen María, el nacimiento de San Juan Bautista, San Juan en el desierto, predicación de San Juan reprende a Herodes por haberse casado con su cuñada, el banquete y la degollación de San Juan, que presenta la cabeza en bandeja de plata a Salomé, y luego el sepulcro. Ahí tendríamos la vida de Santa Catalina. La vida de Santa Catalina, sí, de Alejandría, con su martirio. Y aquí algo que todavía está por desvelar. Eso es una incógnita. Una incógnita, sí, señor. Tenemos aquí Teresa Díaz Mefequid. En aquella época las mujeres no firmaban nada, entonces posiblemente fuera la mecenas la que pagó las pinturas, porque realmente estas pinturas están atribuidas a Domingo Pérez. Por el estilo, ¿no? El estilo que ha tenido y que se ha visto en otros sitios y en otros lugares donde él pintó. Pero es que tenemos más. Tenemos más. Este es el ciclo de la vida de Jesús. Ahí tenemos la adoración de los reyes, el bautismo de Jesús, Noli me tangere, y aquí aparece, posiblemente sea Santa Marta matando al dragón. El colorido era el original. Es el original, sí. Y antes de dejar San Sebastián de los Caballeros, vamos a hacer alusión al retablo. Al retablo, por supuesto. El retablo es un retablo barroco churrigueresco de Francisco Rico, y la escultura central es la de San Sebastián, retallada por Narciso Tomé, uno de los escultores del siglo XVII de aquí, de la escuela toresana. Esperanza, pues no podemos irnos de Toro sin probar su maravilloso vino, porque Toro es conocido por esa denominación de origen Toro tan buena que tenéis. Entonces yo creo que una mezcla muy adecuada es visitar todos estos monumentos, pero también ir tomándose unos una vinitos, copita, ¿no? de vino, ¿verdad? Pues nos vamos a una bodega. Pues muy bien, me parece estupendo. Antes de dejar Toro, nuestra última recomendación gastronómica tenía que ser en una bodega, en el restaurante de Bodega La Tarce. Una bodega familiar que habéis crecido en poco tiempo, habéis crecido mucho. Sí, la verdad que hemos crecido en muy poco tiempo, empezamos en el 2019 y está pues, bueno, regentada por mi familia. En este caso yo soy la gerente de la bodega y del restaurante, y la verdad que muy contentos de poder estar aquí en nuestra tierra con nuestros vinos y la comida. Un sueño que tenía tu padre y se ha hecho realidad. Sí, así es, un sueño que tenía él y que lo hemos podido ejecutar y llevar a cabo. Habéis unido además bodega con restaurante, un complejo enoturístico. Eso es, queríamos fusionar el mundo del vino con la gastronomía, poder visitar la bodega y que te puedas quedar también a comer. Y degustar buen producto del entorno. Eso es. Empezamos además por un vermú, un delicioso vermú que ya simplemente la botella enamora, entra por los ojos, parece de un perfume. Sí, la verdad que nosotros siempre buscamos que las botellas sean diferentes, ¿no? Salirnos un poco de las botellas típicas del vino o del vermú. En este caso nuestro vermú está elaborado con vino tinto, 100% tinta de toro, y la verdad que bueno, nosotros lo maridamos con una piparra para darle ese toque entre el vinagre y el picante, por hacerlo un poquito más especial. Con la Gilda. Sí. Voy a degustarlo, ¿eh? Es diferente. Notamos ese toque a vino con el vermú, y nos queda ahí esa sensación del vinagre que le hace muy especial. Ese toque canalla. Sí, eso es. Que ya ha tenido reconocimientos. Sí, sí, sí. Tiene el tercer premio en la Feria Gourmet entre 45.000 productos. Decía yo también que, claro, no podemos estar de ruta por Toro sin degustar los buenos vinos y una excelente gastronomía. ¿Hablamos de vuestra propuesta gastronómica? Sí, claro. Bueno, en nuestro caso tenemos el bacalao al ajo arriero, que es un plato típico de por aquí, y luego tenemos el cordero.
que bueno, pues nosotros estamos especializados en asados, hacemos tanto como cabrito, lechazo y cochinillo. En este caso hemos querido sacar el cordero, donde también hemos ganado un premio este año al mejor cordero, y bueno, apostando por la gastronomía de la zona. Kilómetro cero. Eso es. Que sería el plato estrella. Sí, es nuestro plato estrella. ¿Y lo acompañamos? Lo acompañamos siempre con una ensalada castellana y patata panadera. Me ha encantado el detalle del bacalao en cazolita de barro. Sí, la verdad que le da un toque más especial y ese aroma y ese sabor cuando salimos con él de cocina, va oliendo todo el salón a... Haciendo chup chup. Haciendo chup chup, eso es. Eso es lo bonito. Y que pues mantiene más el calor, eso ¿verdad? Es. Así pues podemos ir comiendo poco a poco y lo que queda dentro pues vamos dejándolo ahí. No se enfría. Eso es, no se enfría. Todo ello acompañado, eso sí, con los vinos. Eso es. De Toro. Eso es. ¿Qué tienen estos vinos de especial? Bueno, los vinos de Toro son muy especiales. Ya no se hacen esos vinos que decían antes que se masticaban, sino que ahora pues bueno, se hacen vinos muy buenos. Y en este caso, pues bueno, nosotros aquí tenemos uno de nuestros buques insignias, podría ser el vino Selección, que son 16 meses de barrica francesa, uno de nuestros vinos más reconocidos. También elaboramos un verdejo de aquí de Toro, que tiene 4 meses de barrica americana, y bueno, para acompañar tanto el bacalao como el lechazo, pues está muy bien. Y para acompañar nuestra escapada. Eso es. ¿Qué sería de una escapada a Toro sin brindar con un buen vino de Toro? Eso es. Pues por esta escapada que os va a encantar, y la próxima también. ¡Os esperamos! Naturaleza, monumentos, rica gastronomía en esta escapada por Toro. Esperamos que os haya gustado esta ventana al pasado de Toro desde el presente, porque como bien nos recordó Rafael, si nos olvidamos del pasado, no tenemos futuro. Él, Teodoro y Manuel nos acompañaron en este tan agradable recorrido por la parte menos conocida de su territorio. Esperanza, siempre dispuesta y sonriente, lo hizo por el que ya es imprescindible al visitar la ciudad. Elena nos habló de la rica historia de sus antepasados, de los que seguro heredó la valentía. Historias familiares como la de David, que tienen continuidad hoy día y que no paran de crecer. O como la de Andrea, de sueños hechos realidad, como el nuestro, que no dejamos de soñar. Os esperamos en la próxima escapada para que soñéis con nosotros.